Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y en este video voy a intentar responder una pregunta que me hacen a menudo, que es el de cómo comenzar con la electrónica. Es decir, me interesa pero no sé por dónde empezar. O ya tengo, digamos, algunos conocimientos básicos y me gustaría seguir adelante. Bueno, esta respuesta es como pensarán bastante subjetiva, puesto que es mi opinión y simplemente eso no es que sea mejor ni peor, pero es simplemente mi opinión. Al que a alguno le interesará hacerlo como yo digo, o igual a alguno no le parecerá bien. Por lo tanto, simplemente les dejo mi opinión. Así que bueno, yo pienso que lo primero que se debe aprender es lo básico. Es decir, qué es una resistencia, qué es un condensador, qué es un diodo, qué es un transistor, qué es un operacional y para qué sirven. Y análisis de circuitos básicos, análisis de malla, de nodos, lo típico, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Aquí les voy a mostrar el Circuit Lab este que es un editor de circuitos bastante sencillo que es online, con lo cual es cómodo. Y bueno, por ejemplo, es interesante que si yo tengo este circuito, ¿vale? Imaginemos que aquí tengo una fuente, que estos son 5 voltios, o son 12 voltios o lo que sea, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de saber qué tensión tengo aquí, en este nodo, sabiendo que estos son lo que sean, 10, 12 voltios, 15, lo que me dé la gana, ¿vale? Si tengo tres resistencias, lo mismo. Si las resistencias son iguales, son diferentes también. Me explico, esto tengo que tenerlo bien controlado antes de poder hacer nada, ¿vale? Después, por ejemplo, si tengo una resistencia y un condensador así, a ver, girar hacia la derecha, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, esto, aquí tengo masa y aquí tuviera una fuente de alterna, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo qué veo en este nudo? ¿Vale? O si conecto otra resistencia ahí, ¿qué veo en este nudo? ¿Qué es lo que veo si esto está conectado a masa, por ejemplo? No, esto no tendría que estar así, tendría que estar masa. Bueno, da igual. Estoy hablando de qué habría que este nudo. Pues eso hay que saberlo. O sea, esto es un filtro, ¿vale? Un filtro pasivo. Luego, estructuras básicas con diodos, por ejemplo, circuitos con diodos. Si yo pongo el diodo este aquí, se quito esto. Y pongo el diodo, ahora qué tensión hay, sabiendo que la caída del diodo es de tanto. ¿Me explico? Tengo que saber, pues, ahora qué tensión hay, porque este diodo tiene una caída de tanto. O qué corriente pasa. Eso es importante. Las fórmulas de potencia, que relacionan potencia, tensión y corriente. La ley de Ohm, eso hay que conocerla. Análisis de malla, que es lo que les he dicho, o de nodo. ¿Sabes? Si tengo un nodo, que las corrientes cómo van y demás. O saber analizar por lo menos circuitos sencillos con operacionales. Eso es interesante saber las estructuras básicas, por ejemplo, con un inversor, a ver si hay algún ejemplo por aquí, exportar, editar, ejecutar, no creo que no hay ningún ejemplo. En cualquier caso, todo el mundo sabe, o bueno, la gran mayoría sabe lo que es un amplificador no inversor. Amplificador inversor, por ejemplo, o un inversor o un sumador con operacionales. Pues ese tipo de cosas hay que conocerlas. Cómo hacerse un filtro con un operacional, un amplificador con un transistor, amplificador BJT, por ejemplo. ¿Vale? Pues amplificar los tipos que hay, si es emisor común o colector común o lo que sea, eso hay que conocerlo, ¿vale? Y bueno, una vez que ya sepamos lo básico, tenemos que intentar buscar algo que nos interese, ¿verdad? Si nos gusta la música, pues hacer un amplificador, si nos gusta tocar la guitarra, pues un pedal de distorsión para nuestra guitarra y así sucesivamente. Y eso nos va a ayudar a esforzarnos a aprender más cosas. Y además de una manera amena, que nos va a gustar, que vamos a aprender cosas que las que aprendamos no vamos a olvidar. Y si las olvidamos, las vamos a recuperar en cuanto las leamos en un segundo. Que vamos a cometer muchos errores, pero que nos van a ayudar y a aprender cosas que no se aprenden de la misma manera en una clase. ¿Vale? Y les quería mostrar también cómo, por ejemplo, he aprendido, pero bueno, como les decía, si les gusta el audio, pues el audio. Si les gusta la robótica, pues hacen un robot. Si les gusta, yo qué sé, los gadgets, pues se hacen una agendita con un teclado con un teclado matricial o después lo mejoráis y ponéis una pantalla táctil y tal. Pero bueno, eso todo se forma por bloques más pequeños que vamos a tener que conocer. Por ejemplo, si hacemos un robot, vamos a necesitar hacer un driver para el motor,
que por tanto necesitamos saber conocer los amplificadores o circuitos discretos que nos permitan hacer el driver del motor. Vamos a necesitar controlarlo con algo, para lo cual vamos a necesitar circuitería discreta digital o un microcontrolador, un FPGA o yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar a aprender cada parte. Que necesitamos comunicación con el robot, pues vamos a tener que o aprender un poco de RF o aprender a usar un módulo de RF, por ejemplo, de 433 MHz o quizás un XBee o quizás Bluetooth o lo que nos interese, lo que nos guste o lo que esté a nuestra disposición. Pero eso nos va a ayudar a aprender a relacionar cosas y al final unirlas todas. Y aunque no funcionen bien, porque el primer paso es que funcionen, cuando se está aprendiendo, una vez que uno sabe, por lo general no vas directamente a que funcione, sino que funcione bien. Cuando estamos aprendiendo, lo mejor es olvidarse de que, oh, tiene que funcionar perfecto. No, sino voy a hacer que funcione y una vez que funcione, lo mejor. Porque mientras más cosas veamos que empiezan a funcionar, más nos va a gustar, más ganas vamos a tener de continuar. ¿Entiendes? El problema es cuando no funciona, nos trabamos. Y sé que muchas veces se van a trabar, van a pasar días, pero cuando vean que no se logra pasar un punto, intenten buscar ayuda. Pasen un tiempo y vuélvanlo a intentar después, unos días. Pasamos unos días, pero es que conseguir la respuesta. ¿Vale? Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo empecé yo. Que empecé la carrera porque en realidad, aunque me interesaba así por encima de la electrónica, nunca tuve la oportunidad ni nadie no sé, no tuve la oportunidad de que como tuve cuando empecé la carrera, que entonces me empezó a interesar, sobre todo después un compañero me habló de los microcontroladores, algo que veíamos en segundo y que al final empecé por mi cuenta a aprender el verano antes de dar las clases, porque me interesaba mucho y aprendí a programar en- con el micro pues en mi casa en un verano. Y esto fue de las primeras cosas que hice, no fue exactamente la primera, pero una de las primeras sí. Por ejemplo, esto. Sabía que un LED funcionaba podía detectar luz. Y dije, bueno, voy a intentar con el ADC que cuando encienda el LED, pues se encienda un display. Como pueden ver, si alumbro el LED, se apaga el display porque detecta que se ha alumbrado. ¿Vale? Y esto en ensamblador. Con eso no sabía nada todavía de C. Luego aprendí C. Y bueno, esto fue un poco después de que aprendí en ensamblador. En ensamblador creo que no grabé ningún vídeo, o grabé pocos, pero esto fue en ensamblador y luego por ejemplo, el termómetro sí que ya lo hice en C. Creo que lo primero que hice en C. Que como pueden ver es un desastre. Es bastante desastroso. El cablerío por todas partes. Y seguro que más de una cosa no estaría bien. Y bueno, pero bueno, lo interesante es que funcionaba. Que después una vez que aprendes a hacer esto y empiezas a avanzar, luego ya te das empiezas a pensar en los errores, en el cálculo de errores, en hacer las cosas bien, en diseñar bien en papel y calcular las cosas antes de poner a hacerlas. Hasta el punto de que llegas a crear todo el circuito antes de fabricarlo y que una vez que lo fabricas prácticamente funciona. Normalmente no funciona del todo, porque siempre te equivocas en alguna cosa, pero vamos, que digamos a grosso modo funciona bastante bien y que son cosas que al final te ayudan a continuar y que te dan, por ejemplo, esto fue una de las cosas que vi en un video. De hecho, lo vi en un video en internet y mis compañeros creían que no lo iba a hacer y les dije, bueno, lo voy a intentar y verás que lo hago. Al final me puse, empecé con LEDs, como empecé, pero los LEDs eran un poco sensibles. También me di cuenta usando que estos tubos de luz fluorescente no es tan, digamos, no los detectan también los LEDs como las luces como las bombillas incandescentes. Entonces cambié a incandescentes. En vez de LEDs aprendí a usar los fototransistores, que nunca los había usado. Dije, pero los fototransistores estos detectan mejor. Pues ahí como pueden ver es un LED y un motor paso a paso, que también aprendí a usar el motor paso a paso para poder hacer esto. Después, por ejemplo, si se fijan, ya ahora mejoré un poco. No me acuerdo si este ya tenía fototransistores o seguían siendo LEDs, pero bueno, ya por lo menos el motor se movía mejor. Luego ya pasé a servos, aprendí a usar los servos, en este momento aprendí a usar los servos y ya estos sí eran fototransistores. Como pueden ver ya había mejor, iba mejor, pero al final llegué a esta versión, hice 2 vídeos al respecto y al final lo acabé desarmando y no lo hice más. Pero ahora seguramente lo podría hacer bastante mejor. Por ejemplo, podría hacer que no oscilara tanto, podría incluso implementar un PID y que se moviera más suavemente, que pareciera más, digamos, más... Aquí parece muy robótico, pero al final, cuando uno lo hace, es bastante... Se siente uno bastante bien. Bueno,
luego hice un Boometro, un Clap Switch, que esto también me interesaba, me puse a hacerlo, que es el de que se apaga con la... ¿Vale? Y así fui avanzando. Luego hice el RAD este que dije, bueno, si uso potenciómetros para ponérmelo en el brazo y demás, quizás pueda hacer esto. Y entonces lo probé con un eje y funcionó. Entonces le dije a mi compañero y nos pusimos a hacerlo. Y al final, no sé si alguno lo ha mirado, pero seguramente que sí. Y al final, la verdad es que fue bastante interesante, que aprendimos bastante. Y luego me hice, por ejemplo, con un flyback, me metí un poco con alta tensión, que esto ya es un poco más peligroso. Esto no se los recomiendo hacer al principio, pero bueno, ya tendría un tiempo. Y se escuchaba la música mal, pero se escuchaba. Esto al principio lo hice con un transistor y no se escuchaba muy bien. Era un 555 y recortaba con un transistor y por eso se escucha como feo. Pero después más adelante encontré un circuito con un 555 y fui avanzando y así poco a poco continué. Y por ejemplo, escuchen, ahora este se escuchaba bastante mejor, bajito, pero se escuchaba bastante mejor. Pero ya sabía cómo hacer un driver para el transformador del televisor, que no se quemara y demás. Y la verdad es que así se va aprendiendo hasta el punto de que, bueno, vas adelante y ya simplemente aprendes de lo que quieres aprender. Buscas información y aprendes. Lo interesante es aprender a resolver problemas y a andar por nuestra cuenta. Que al final eso nos va a ayudar muchísimo. Es decir, si sabes, si tienes muchos problemas, al final es cuando más vas a saber porque resolver los problemas es lo que ayuda a aprender. Así que nada, bueno, creo que con esto he respondido la pregunta, por lo menos mi respuesta. Y nada, espero que les haya gustado. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda, por favor pasaros por el foro del blog. Y nada, un saludo y hasta la próxima.